Bueno, pues bienvenidos, vamos a hablar de biofiltros y de diferentes sistemas y pues no sé si ahondar mucho en el tema, creo que los que estamos aquí porque sabemos la importancia del tratamiento de las aguas, que es una de las causas, pues ahorita es la única causa de contaminación de muchísimos ríos en el mundo y pues ya el nivel de ríos como el río Bogotá, que son de los ríos más contaminados del mundo, pues es terrible, o sea, son comunidades, animales súper afectadísimos por el tema de cómo estamos manejando nuestras aguas, cómo estamos devolviendo nuestras aguas. Entonces en bioconstrucción, pues siempre el principio de una bioconstrucción es que todo lo que entre pueda salir, también así como los materiales que usamos son orgánicos y si en algún momento esta casa deja de ser usada y se cae, como que volvería a integrarse, volvería a ser bosque, ¿no? Eh, entonces, pues sí, con el tema de las aguas, si no tratamos nuestras aguas, no es bioconstrucción. Inclusive, pues la idea ahora es tratar de que la gente que tiene otros sistemas se dé cuenta que estos sistemas son súper productivos, súper eficientes, porque además puedes aprovechar tu materia orgánica para un montón de cosas si quisieras aprovechar esa materia orgánica para floricultivos, para un montón de cosas, ¿no? Entonces esto es como un material que si le damos buen uso y lo podemos encaminar, se pueden hacer cosas muy interesantes porque pues todos los que trabajamos la tierra sabemos que producir abono y producir nutrientes es todo un trabajo, ¿no? Aquí en Tandava con gallinas, con borregos, pero integrar nuevamente y más terrenos, muchos terrenos que se están recuperando porque muchas comunidades como la que nosotros tenemos en Colombia, pues compramos un terreno que había sido de ganadería de 30 años para poder empezar a rescatar, pues a crear bosque, ahí recuperar bosque y recuperar territorio, que también esta visión como de las ecoaldeas y de unirnos para ir organizando espacios que funcionen y que sean referentes también como acá, que la gente empieza a ver cómo vas construyendo con el barrio y empecé a decir, mi abuelo construía con ese material y nosotros como que lo dejamos, pero mira qué cosas tan lindas se pueden hacer. Entonces esto es como súper importante que estos espacios existan. Entonces, pues en el tema de aguas, pues bueno, sabemos que hay una crisis y que hay países que ya han llegado al punto, pues imagínate, sin agua, sin comida, que si no tomamos conciencia ahora, pues de todas nuestras acciones, y es también de eso, de la forma en la que vivimos, como cuál es nuestro impacto cada vez que vamos al baño, o cada vez que porque me dio sed y no preví, entonces me compro una botella de algo que después va a ir a... Y también uno también de las grandes fuentes de contaminación es toda esa basura, que se vuelve basura porque la palabra basura ni siquiera debería existir, porque si tenemos materia orgánica y algunos materiales que pudimos utilizar, plásticos o lo que sea, que podemos como reciclar y volver al uso, pues como que no existiría el tema de la basura. Pero toda esta mezcla de materiales con el orgánico pues va a generar, y esa es una de las grandes causas de que nuestras fuentes subterráneas, que la mayor cantidad de agua que tenemos en estos lugares, en la tierra, también está surgiendo, pues va por ríos subterráneos, ¿no? Y al final un nacimiento es esta como humedad que absorben los árboles, que por eso también pues es súper importante el cuidar, ¿no? Que no se sigan, porque ellos son los que atrapan la humedad del aire, los que atraen las nubes y bajan a la tierra esta es como humedad que se va juntando y se va juntando y va haciendo nuestras pues, fuentes hídricas, ¿no? Y esas son las que pues vamos a ver cómo pues a tratar, a tener mucho cuidado para tratar, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos principalmente? Pues todo lo que es pues las aguas grises y las aguas negras, inclusive pues también así tengas un baño seco, pues hay que pensar en el tema de cómo lo vas a tratar, por ejemplo, en un lugar como la Riviera Maya, donde si llueve
y solo lo tengo compostando ahí, puede ir a los 2-3 metros que está mi cenote aquí encima. Entonces pues siempre tenemos que ver eso, entonces es en los territorios entender un poquito cómo está funcionando el agua por abajo, o sea, qué tan lejos está. Eso también lo podemos hacer preguntando a la gente que vive por acá, si hay pozos por acá cerca, qué tan hondo está para saber qué tanto cuidado tener, pero igual siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una zanja de infiltración, que es lo que sugiere Rotoplas en sus biofiltros. Tenemos también otros sistemas que vamos a ver, pero estas zanjas pues tenemos que ver bien hasta dónde están llegando, si necesitaría por ahí unos mínimo 3 metros y dependiendo del suelo, como en la Riviera Maya por ejemplo es piedra, va directo, pero si acá tenemos capas de este suelo que es limoso, luego tal vez más abajo me dijeron que había arcilla como a, no sé, 3 metros, no, 3 metros hay arcilla. Entonces eso significa que aquí tenemos una buena zona para infiltrar, entonces no hay problema con poder infiltrar directamente después de un biofiltro como Rotoplas que te limpia el 60-65, con éxito 70% del agua negra, entonces te sale pues ahí menos, que ya las plantas pueden hacer ese trabajo. Entonces bueno, sabemos lo de las crisis del agua, sabemos que debemos actuar, entonces ¿cuál es el ideal? Llegar pues a ciclos completamente cerrados donde yo hago mi captación de agua del río, la limpio, la purifico, la paso por filtros, la distribuyo en mi aldea, en mi comunidad, en mi pueblito, y después lo que está sucediendo ahora pues es que ya llega a los sistemas de saneamiento, que además pueden ser sistemas de saneamiento súper productivos, de flores, de plátanos o de ornamentales, de lo que tú quieras, y ya luego puede pues ya salir a lagos inclusive de recarga, donde ya podrías volverla a ciclar, ¿no? Pero también si tienes una fuente hídrica, pues ya la mandas al río y vuelves a tomar pues agua más pura para tu uso, pero en lugares como por ejemplo, ¿dónde es que está Mike Reynolds, el guerrero de la basura? No sé si han visto ese documental, el de las Earthships, se los recomiendo mucho, es súper interesante. Esto es el que construye con llantas y basura, unas casas espectaculares, pues muy artísticas. Y también con el concepto de que fueran sistemas, porque están en un desierto, entonces como que sus sistemas fueran como muy cerrados, tienen viveros así en parte de la casa, gran parte de la casa son viveros que igual calientan en invierno, invernaderos que están así alrededor. Y también con el tema del agua son súper cuidadosos porque no tienen y logran en un desierto vivir súper bien dentro de eso. Nave de tierra de chips, súper recomendada. Sí. Pues bueno, este es el ciclo al que debemos siempre llegar, que es pues seguir esto de circular. Entonces, los biofiltros son muy interesantes porque es pues lo que la permacultura plantea es imitar cómo funciona el bosque. Entonces, ¿cuáles son los filtros de la naturaleza? Son los manglares. Pues hay que ver cómo se comporta el bosque cerca de los ríos, en las zonas pantanosas, porque pues sí, el bosque, por ser animales mueren, árboles caen, también todo el tiempo dentro de esos manglares hay podredumbre y hay un tipo de plantas específicos, que son las que vamos a encontrar en estos lugares, que usualmente, ya las vamos a ver, tienden a tener como hojas grandes y también sus tallos tienden a ser muy tubulares. Entonces los biofiltros también, este tipo de filtros, de sistemas, y que vamos a tratar de imitar lo que sucede en la naturaleza. Tienden a ser económicos, más que todo el gasto es como de mano de obra y pues como de la parte de impermeabilización, pero realmente tratar las aguas no es tan complejo. Usualmente no usa electricidad porque trabajamos todo con pendientes, entonces eso también lo hace muy ecológico. Entonces bueno, las cámaras
usualmente tradicionales de la gente que hace, porque lastimosamente mucha gente bota directo al río, pero lo más simple que hacen son estos tanques sépticos, que lo que hacen pues es ir por rebalse, pero todos estos sedimentos se van quedando aquí, creando pues estos lodos, y pues esta agua va saliendo, que es un poco como funciona el de Rotoplas, pero el de Rotoplas tiene aquí en el centro unas bacterias y unos microorganismos, y aparte podemos, y vamos a hacerlo, tomar microorganismos, entendemos que son los microorganismos, ¿no? De otro sistema que ya está funcionando hace un año. Entonces todos esos microorganismos que vienen en el tanque inicialmente, pues ya en ya tienen un año de reproducción con esta materia, entonces están súper grandes. Entonces lo que vamos a hacer es inocular y traer eso aquí para que también nos ayude a acelerar nuestro proceso, porque en las plantas y en este sistema lo que lo hacen son estos como microorganismos, estas bacterias que tienen. ¿Pero lo tomas de otro igual? No, el tanque de Rotoplas, ya este sistema, el biodigestor, viene con unas bacterias, pero son bacterias que están, pues, digamos ahí guardadas, dormidas, mientras que las bacterias de otro tanque que ya tenemos aquí justamente, pero de otro Rotoplas. de otro Rotoplas, que ya tiene un año de uso, entonces ya esas bacterias, entonces podemos tomar un poco de eso y llevarlo aquí, que es muy bueno hacer eso también cuando vamos a hacer el filtro o cuando vamos a sembrar, tomar microorganismos de monte. Entonces, ¿saben cuáles son los microorganismos de monte? Los microorganismos son los que se encargan de la descomposición de las hojas en el bosque. Entonces, ¿dónde encontramos microorganismos? En el bosque más primario, en el bosque más antiguo, en el que tiene sí, miles de años de hojas de vida, ¿no? Entonces de ahí tomamos esa vida y podemos ponerla directamente en nuestra tierra, pero también podemos, como no es tan fácil traer tanta tierra del bosque, te traes una bolsita y la alimentas con ciertas, como lo que sale del centeno y del trigo, ¿cómo es que se llama? La cascarilla. Cascarilla, como con esta cascarilla y con miel de caña, con el piloncillo, la melaza, lo alimentas, mezclas estos microorganismos, ellos se reproducen mucho más fácilmente y ya puedes venir con esa mezcla en unas semanas. Tiene que ser con una compactación anaeróbica, eso ya es otro curso, a ver, lo podemos ver, pero pues es sencillo. En un tanque cerrado se va compactando, porque si entre más compacto, algo sucede también con el aire que les ayuda más. Se calienta más, ¿no? Sí, también se calienta más por esa compactación y ya como 3 semanas ya tienes un montón de microorganismos y ya inclusive ese tanque va a seguir ahí. Tú puedes ir sintiéndolo y darle de comer estas cascarillas con miel si no lo usas en mucho tiempo, pero lo ideal es que si lo preparas, pues prepares ya para esparcirlo, que lo puedes esparcir así, o puedes hacer un té, lo pones en una bolsa de tela, en una media, y lo pones con miel, melaza, ahí lo dejas un par de días que también crezcan más por el dulce y se multipliquen y queden aquí, y luego ya lo haces por aspersión. Ese es el más usado y es como el más eficiente, hacer estos test de microorganismos. Les cuento todo esto porque los microorganismos son nuestros aliados para poder tratar pues nuestras aguas grises, negras, toda esta materia, y también pues obviamente para recuperar todos estos bosques. Y para sanar nosotros, Sí. nuestra microbiota intestinal, pues es lo mismo, ¿no? Es igual. En la tierra, o sea, también es lo mismo que hace que estemos sanos. Sí, completamente. Sería súper interesante que nos contaras, ¿no? Sí, es que trabaja igual la tierra que nuestro intestino. Entonces, los microorganismos se alimentan también de carbohidratos y de estas melazas, finalmente de la fruta, de las verduras. Entonces, si no les damos esos microorganismos, igual no tenemos un sistema inmune fuerte, que igual le pasa hacia la tierra.
y no tenemos cómo descomponer y romper todo el alimento que comemos. Entonces funciona igual dentro que fuera. Entonces, todo este rollo también de estarnos sanitizando todo el tiempo está haciendo que nuestra microbiota intestinal se lastime y nuestro sistema inmune baje. Entonces nada más hacer una intervención de qué importante es también lo que está dentro, la salud de la tierra, ¿no? Y la limpieza y la desintoxicación también de la misma descomposición interna. Sí, gracias, súper importante. Sí, porque sí, lo que comemos y lo que nutrimos es ahí, y si tomamos estos y este tipo también, aunque nos venden cualquier lechuga o cualquier espinaca, son suelos que ya están súper degradados, entonces no tienen, pero tienen muchísima menos cantidad de nutrientes, entonces pues es mucho más eficiente morder una hoja de estas así tan silvestre en cantidad de electrolitos y de potencia y de energía que tiene. Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces, usualmente hay un tratamiento primario que es una trampa de grasas. La trampa de grasas pues es muy simple, inclusive puede ser una tan chiquita como un balde, una cubeta de estas son 20 litros, con un tubo donde entra tu agua gris y otro que viene de abajo y saca esto. Entonces eso hace que las grasas se acumulen aquí. La cosa es que este sistema requiere un mantenimiento regular, aunque el ideal, yo abogo porque en tu cocina sea la menor cantidad de grasas, los aceites buenos te los comes directamente, y pues para cocinar pues poca grasa, porque pues así como eso afecta a nuestro organismo, pues también afecta luego el ecosistema, o sea, más denso y más filtro vas a tener que sacar. También hay tipos de jabones que se descomponen más fácilmente, ¿no? Entonces esta trampa de grasa lo que hace es tener esto aquí, pero estos sedimentos regularmente los tenemos que sacar y no es muy fácil, no es muy cómodo. Una forma que yo a veces sugiero es como hundir paja dentro y luego como tratar de jalar la paja para que la grasa como que quede atrapada en estas fibras. ¿Y la grasa no flota, Maya? Sí flota, o sea, la plata, por eso entra aquí, aquí y el tubo de salida sale desde abajo para evitar, entonces ya si se empieza a acumular grasa hasta aquí, pero se puede, si no lo limpiamos se puede llegar a acumular hasta aquí, entonces da lo mismo y va a empezar a salir, entonces por eso hay que sacar esto. Esto es lo que no es muy divertido. Una maestra brasilera me dijo de un sistema que es muy interesante, que es dejar el tubo flotando, o sea, no enterrado en la tierra, sino flotando a una malla de pasto, o una cantidad así de esta fibra. Entonces lo que pasa es que como la cantidad de fibras que hay, la grasa va a ir quedando como encima y ahí se limpia un poco y puedes pues ya solamente quitar esa paja y luego que ya la llevas a la composta y ya volver a poner una nueva dependiendo de tu cantidad de grasa, cada 15, 8 días. Pero es mucho más fácil que limpiar estas grasas que se acumulan aquí encimita. Después de la trampa de grasas, que vamos ya a los diferentes tipos de biofiltros. Entonces, bueno, pues esto es parecido a una cámara séptica, pero un poco más eficiente, porque estas recámaras, que usualmente no tienen un pozo séptico que hacen normal, pues genera que los lodos más densos se vengan aquí van viniendo menos lodos, aquí menos lodos y aquí menos lodos. Entonces, pues digamos que eso hace que posiblemente puedas ir sacando, pues aquí va a salir más limpia, claramente, después de tener todas estas paredes donde se va reteniendo un poco y su velocidad, porque también lo que queremos en los filtros es reducir velocidades, que nuestra agua no pase por todas las plantas así corriendo, sino que se retenga con los microorganismos también y bacterias que pueden haber aquí, que se retengan una cantidad de tiempo. Lo mismo aquí en este sistema que vemos aquí abajo,
la idea, pues, entre más cámaras hagamos, más proceso le demos a la planta, pues más limpia va a salir. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que yo no haría. Digamos, un sistema largo, donde yo lo que haría sería poner contensores aquí, 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 donde el agua pueda estar mínimo 24 horas con cada tipo de planta y ir pasando. Y pues sí, son las raíces las que tienen pues toda esta particularidad de inyectar oxígeno, tomar nutrientes y minerales que para el agua son densos, pero para ellas son Yo no entiendo ese. muy o sea, buenas. el anaeróbico sí, porque es el típico que hacen, ¿no? Que va pasando del muro al muro. Y Sí, pero si tuviste, aquí tenemos el anaeróbico, pero sin plantas. Ajá. Y aquí ya le integramos filtros con plantas, ya lo vamos a ver más adelante más claramente. Y aquí lo que te estaba diciendo es que, por ejemplo, en este sistema, ponle que tengan, yo qué sé, 3 metros de chorro. Entonces aquí el agua va a llegar muy rápidamente y mira, inclusive parece una pendiente como rápida. Entonces aquí lo que va a suceder es que algún agua va a correr muy rápido. Entonces si dejamos 3 compartimentos, eso quiere decir que un día está aquí 48, hay 24 horas, entonces ya la que sale aquí sale después de 3 días. Entonces eso es un tema que hay que ver siempre, la velocidad del agua. Esto es otro tema, que ven cómo funcionaba como la trampa de grasa, también es para los biofiltros. Entonces tenemos nuestro tubo de entrada, el biofiltro, acá tenemos nuestra trampa o nuestro sistema que filtra, que podría ser algo que recibe el agua con la paja, y ya aquí se entra todo lo demás. Aquí tenemos pues ya nuestras piedras, aquí en la parte de más abajo, esto es impermeable. ¿Cómo podemos impermeabilizar? Podemos impermeabilizar, yo lo que uso usualmente es una membrana de PVC, una lona plástica de PVC, como de, sí, puede ser mínimo de 18 onzas, inclusive podrías hacer un biofiltro con plástico, si tienes plástico negro como este que usamos para cubrir la obra, puedes ponerlo doble, poner varios, así, o sea, como ponerlo, además porque la idea siempre los materiales impermeables los protegemos con geotextil. Ponemos geotextil abajo para que ninguna raíz ni piedra vaya a tocar el plástico. Obviamente en nuestro hueco lo perfilamos muy bien, que no hayan raíces, que no hayan piedras, que quede limpiecito. Aún así ponemos geotextil. Y después ponemos la membrana impermeable, que a mí me gustan mucho las de PVC porque son muy moldeables, se adaptan fácilmente, es muy flexible, es como una tela. Entonces la ponemos y ahí ponemos piedras grandes. A nuestras piedras, ojalá de una vez cuando estemos instalando le pongamos microorganismos. ¿Tú tienes microorganismos para que activemos aquí para las... Tiene un muy buen compost, y lombricomposta tienes, ¿no? Lombricomposta y composta. Claro, de ahí puede salir también mucho microorganismo. Y entonces también ahí es bueno, pero los microorganismos, si los ponemos ahí, los ponemos de los que están en agua. O sea, las piedras las podemos remojar en estos microorganismos y ahí se van a pegar y las dejamos, o también si no queremos hacer eso, pero es más, si ponemos las piedras sin inocular, más rápido. Si no, lo ponemos en el agua, lo echamos en el agua. Piedras gruesas, piedras medias, piedras más finas y grava. O sea, tesontle ya. Eso para este tipo de plantas, que son las que vamos a ver allí. Ok. Ay, esto se modificó todo. Bueno, aquí tenemos otro sistema muy interesante donde completamente plantas acuáticas. Este sería un sistema mucho más eficiente para volver a recoger el agua. O sea, aquí viene toda mi agua de mi lavamanos, de mi lavadora.
después de pasar por un filtro, igual en lavadora también lavar más como con, yo qué sé, limón, como... Cosas biodegradables. Sí, hay un par de árboles muy interesantes. Hay uno que se llama oreja de león. Hay un par de árboles que tú los pones las semillas en agua y queda súper, súper jabonosa, pero es un jabonoso más decente. Aquí hay una planta que se llama saponaria. Esas. No sé si la han visto, que saca un fruto que es tóxico, pero así morado. Y su raíz es jabón, o sea, es sapón, pues, o sea, entonces la cortas y con eso puedes lavar. Y aquí se da así por todos lados. Ahorita se las enseño. Entonces nosotros vamos a ser conscientes que igual deberíamos ser conscientes siempre de que esta agua en algún momento me la va a tomar o se la va a tomar mi vecino de abajo o el de abajo, entonces yo no quiero que mi vecino de arriba venga a ponerme su agua así, pues yo no se la entrego al de abajo así, ¿no? Entonces también, pero este sería un sistema pues ya más eficiente de donde ponemos diferentes tipos de plantas, inclusive no sé si vieron una prueba de una especie de mejillones de ostras, también purifican un montón el agua. Así en 24 horas ponen agua súper negra y estos bichitos se absorben todo, pues son bichos, son Por eso seres luego no vivos. se los comen, porque como absorben todo, dicen que trae todo. Entonces he visto sistemas que pueden tener de esos animalitos también por ahí. Pero entonces diferentes tipos de plantas acuáticas, y pues imagínate, aquí ya tienes tu agua. Pero entonces esto, recuerden que aquí deberíamos tener un sistema que tome el agua de abajo, la suba por aquí y vaya al siguiente. Entonces por nivelcitos y ya al final técnicamente esa agua debería estar. Mi amigo que se vio piscinas, su papá se tomaba el agua de su biopiscina porque él sabía cómo estaba su agua. O sea, Oye, Gaby, el primer filtro sí necesitas ahí un biofiltro, pues, o sea, donde llega el agua negra, ahí sí necesitas un filtro, ya después las plantas te ayudan a... Sí, es que bueno, vamos a ver, estos más que todo son para aguas grises, o sea, lo que hemos visto hasta ahora ha sido solo para tratar aguas grises porque técnicamente el agua negra no debería existir, debería ser un baño seco. Claro. En un proyecto más ecológico, en un proyecto donde queremos utilizar el agua, por ejemplo, para un jardín o para producir flores o para producir plátanos o esto, que sería el ideal de usar agua. Y donde hay agua, en un lugar donde igual hay agua, donde siempre tienes agua, pues entonces yo sugeriría sí usar el agua para que el abono lo puedas usar más eficientemente ya disuelto que tener que hacer el proceso de la popostera, que también es súper interesante, sino que ahí tienes que hacer la popostera y llevarla a compostar. En cambio, en ese sistema con el agua, si hay disponibilidad de agua, pues ya, tu jardín de ahí pues siempre está. Y pues para mí el ideal en algún punto sería lograr hacer sistemas donde puedas, por ejemplo, tener un cultivo de flores de estas exóticas, de estas que tienen porque lo puedes alargar tanto como quieras, ¿no? Tu agua se va quedando ahí, tú siempre vas abriendo, entonces siempre podrías tener un sistema larguísimo de ir captando estas aguas, ¿no? Y luego tenemos el campo de infiltración, que es lo que vamos a hacer hoy en la práctica. Entonces el campo de infiltración pues es lo que sugiere Rotoplas para después integrar la tierra. Obviamente pues ahí yo sugeriría sembrar plátanos en eso, aprovechar. En esta zona de abajo del campo sería interesante seguir sembrando toda esa parte. ¿Dónde? Bueno, ahorita nos lo enseño. Está el filtro. Ajá. Vamos a sembrar las plantas en el filtro y del filtro hasta Como aquí. platanillos de los chiquitos. Sí, ¿Por qué el plátano? el plátano, bueno, primero porque te va a dar plátanos. Entonces yo siempre, si puedo poner un frutal o sea, si puedo poner un frutal ornamental, o sea, algo que también te va haciendo tu selva comestible ahí, tu jardín comestible, pues claro, un plátano y de una variedad silvestre, lo más nativa posible, porque esos, los que están menos modificados,
así haya sido orgánicamente, la semilla más pura, pues es como más potente. Y puedes tener tu producción de plátano solamente yendo al baño. Te vas al baño contento de que vas a regar y a nutrir tus plátanos que después te vas a comer. Entonces, bueno, este campo de infiltración pues es un tubo perforado, que es lo que vamos a hacer, y en este caso también le pusimos como un filtro de piedra, una cantidad de piedra que nos va a ayudar a que se disperse más, y además porque el tubo necesitamos hacer que no se vaya a tapar. Entonces, Entonces aquí el biodigestor está, y de lo que sale del biodigestor ahí Sí. se va a otros. sí. Aquí podemos ver pues básicamente cómo se excava. Aquí lo que yo les digo que no hagan, que es hacerlo muy largo. Quiere tomar la clase. Suriel. Uy, no, si la caricia no se ve. Acá hay otro tipo de biofiltro más eficiente, donde si quieres tener más cantidad de plantas, entonces lanzas el agua que viene aquí, la pones como en un grava aquí, y luego pues tienes todo el recorrido del filtro, y lo que se va infiltrando por aquí va entrando a este tanque para salir. Entonces es interesante porque se usa como la tubería para infiltrar, pero con un filtro de plantas. O sea, si lo queremos ser productivo, puede ser una forma de extender cómo llega el agua a nuestras plantas. Este otro sistema es el que tiene acá Paulina, que ya lo vamos a ver, que es un círculo de plantas comestibles. El plátano es, pues como ya les he hablado, un amigo decía que era como el cerdito de las plantas, porque se come todo, todo, todo. Y este pues sencillamente es, si tenemos un suelo que puede infiltrar así a nuestras plantas, sembramos plátanos alrededor, el tubo podría venir aquí encima y mandar directamente mi agua gris. Esto es paja o hojas secas o materia seca. Entonces si yo pongo aquí mi tubo, ya esta parte ya me hace del filtro de la mallita orgánica que les dije, con la paja. Y aquí ya tengo un pozo un pocito, que usualmente también esto se le llena con materia orgánica. O sea, podrías poner ahí materia orgánica, composta o lo que fuera, para que los plátanos se la comieran, y acá alrededor tu plátanos. Y este, por ejemplo, es un sistema que se sembró y 6 meses después ya estaba así, porque pues teniendo todo el tiempo agua y mira, composta, que la Oiga, composta le va. ¿Qué otra planta es así de efectiva? Por ejemplo, aquí en Valle el plátano en sí no se da, se da el platanillo. Es que comestibles es papayas y plátano, de los círculos. Calorcito. De los círculos, pero bueno, no sé si la malanga, como estos tubérculos que tienen la hoja grande y que es parecida a una yuca, ¿sí sabes? Es que Sí, en Colombia sí, se le sí, llama sí. malanga, pero que es parecida a la mala, ¿cómo era? Hoja, la que compramos de hoja grandotota. La de la que se parece a falsa canela. No, la hoja grande así, redonda como oreja de elefante. Ah, ya sé, sí, no me acuerdo, pero Esta malanga que se la comen mucho en Colombia, podría ser una cosa productiva. La cosa es que, o en Colombia también hay una raíz parecida a la malanga con la que hacen algo que se llama achiras, que es una masa, pero luego le echan sal, yo qué sé, luego la hornean. Y esa cosa es la cosa más deliciosa del mundo. Si va a Colombia les voy a traer. Pero la esas malanga son es estas- buena idea. Esa está en los tuxtlas. Y también es la cubana, ¿no? Lo usan. La malanga la usan mucho en la selva de los tuxtlas y las hacen hasta papitas. Es deliciosa, además Deliciosa. además es como más cremosa que la yuca. Sí, Pero bueno, según mi maestro de alimentación, él sacó los tubérculos, no sé, por la cantidad de almidón. sí, tiene Habría mucho que almidón. revisar el almidón de la malanga, que tanto, altísimo, sí. Pero bueno, para de vez en cuando, un gustito, Una papita. ¿no? de vez en cuando.
entonces, pues este es súper eficiente, este es el más rápido. Yo en un lugar en un hotelito que mi amiga no tenía muchos filtros, donde salía el agua, sembré plátanos. Hice como medio contensorcitos y hice así lunitas de 1, 2, 3 hileras de plátanos y sembré plátanos en todas las salidas era un hotelito, entonces había varias cabañas con ducha y esos plátanos se pusieron increíbles. ¿Qué tan profundo tienes que hacer como el hoyo para que sí se infiltre? Este pocito es de 40 centímetros. Ah, no es tanto. No es tanto. Lo que hay que checar es de repente si, yo qué sé, al año, a los 2 años, aunque en general el plátano se come todos esos lodos, checar como que no se va a tapar, ¿no? O sea, como moverlo, ver que esté blando, que sea como un lodazal ahí. Y siempre tiene que estar tapado por arriba con Sí. o con jal o con paja o con... Cuando algo. no se tapa, se huele, porque el sol empieza a pegar sobre el agua, sobre el lodo, y ahí es cuando las bacterias empiezan a crecer. Cuando está cubierto, entonces eso también es súper importante en nuestros filtros de agua. Nuestra grava debe superar siempre el nivel del agua. Sí. Ojalá por unos 5 o 6 centímetros, porque además entre más fría se mantenga, menos patógenos crecen. Cuando la temperatura del agua aumenta, los patógenos crecen. También por eso el problema de las biopiscinas es eso, que el sol le pega al agua, la calienta, entonces empiezan a crecer las bacterias. Luego en biopiscinas, ya les voy a explicar porque aquí creo que tengo algo de biopiscinas. Bueno, y vamos por... este es otro sistema, también 7 meses. Un círculo de plantas comestibles en un clima, bueno, en un clima tropical. Oye, Galle, ¿bambú? ¿Tú crees que funcionaría sembrar bambú? Tu papá tiene un montón de bambú, sí. Pero, por ejemplo, poner un sistema así y que te vaya regando tus bambús. Porque Sí. aquí el bambú sí se da muy bien. Sí, y el bambú además es una materia orgánica increíble. O sea, se están haciendo cucharas, tenedores, cuchillos, sopladores de rapel, no, está, láminas, aglomerados. El bambú está súper interesante. Además, el tierno lo comen en China, Ah, sí, la el raíz chiquito. tierna, sí. O sea, cuando está muy bebé lo comen, y también has visto que allá se cocina, ¿no? Pues no ese no se lo comen, sino que lo usan para rellenarlo y meter todo adentro y cocinarlo dentro del bambú. Hay un montón de cosas con el bambú. Yo soy súper fan del bambú. Entonces sí se podría, porque tú podrías mandar un tubo de infiltración encima de todo un bambusal. Ese son el tipo de cosas que en permacultura debemos como pensar, ¿no? Mis cercas, o bueno, ¿cómo me puedo beneficiar yo de estas aguas? No mandarla a cualquier lado, ¿no? Jardín o flores, plantas comestibles, eso. Pues bueno, el tipo de plantas son estas plantas que sí son como carnosas, pero diferente a la suculenta. Son como tubulares, y si ustedes se fijan también cuando se corta un plátano, tiene como filtritos, es como tubular. Ese tipo de plantas también, si las cortan, son así, como tubulares. Entonces eso es una forma de identificar las plantas. Todas las plantas que estén en pantano, semipantano, bordes de río, todas esas plantas, o sea, yo siempre iba a recoger los filtros, a buscar pantanos y a recoger mis plantas en mis bosques más cercanos, ¿no? Donde están los ríos. Pues estas las deben haber visto en algún momento, pues ya las acuáticas también. Estas son semiacuáticas, los papiros, plátanos. Y bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar del vetiver. Sí. Super pasto para amarrar la tierra, tiene unas raíces muy profundas, y el vetiver lo están utilizando para la limpieza de arsénico y boro, como de las minerías, porque los excedentes de la minería son muy intensos. Hola. Los excedentes, estábamos hablando del vetiver. ¿Sí has escuchado el vetiver? Vetiver es un tipo de pasto, es un tipo de pasto
que tiene la característica... ¿En YouTube? Ok, entonces qué interesante lo que nos cuenta Paulina, de que aparte de que el vetiver, que sirven sus raíces para amarrar contención de tierra, o sea, cuando haces un corte de tierra profundo y está como ahí como peligroso contener la tierra con este tipo de pasto. Luego, como les estaba contando, para purificar zonas con boro o arsénico, metales pesados, están haciendo estas plataformas flotantes dentro de estos lagos y pues obvio, también esto todo alrededor debería estar sembrado con todo esto, pero pues si es, me imagino que acá es por la cantidad de agua, súper interesante, eso del vetiver. Islas flotantes y bueno, pues esto es un modelo de una Airship, aquí por eso tiene llantas de llantas, y pues es como tomo el agua de mi techo, la recojo acá, la paso por unos filtros y aquí puede volver directamente tanto para, mira, no, aquí viene para plantas, me imagino que plantas comestibles, y esta del baño va a otro lugar donde va también a plantas, que obviamente siempre buscar, les hablaba a ellos mucho de buscar cómo favorecernos de toda esa cantidad de nutrientes que van a haber ahí, ya sea para sembrar, que pues en los lugares un poquitito más cálidos puedes sembrar plátanos, papayas también, y ver cómo aprovechar, o flores exóticas. Este es otro sistema que es muy interesante, que me encanta, que se llama cámara de evapotranspiración. Entonces, las plantas evapotranspiran a través de sus raíces y sus hojas toda el agua pues negra. Esta fue creada por un permacultor llamado Tom Watson. Es un tipo de composición anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, y por fermentación de la materia orgánica. Las raíces de las plantas absorben sus nutrientes y pues evaporan y transpiran a través de las plantas. Este es solamente de aguas negras. O sea, ese es el que estaría acá, ¿no? No, este sería si mandáramos las aguas negras directamente a este tanque. Entonces, ¿cómo funciona este tanque? La cosa es, ¿por qué no se mezclan con aguas grises? Porque necesita 2 metros cuadrados por persona de uso permanente. Entonces, pues siempre, dependiendo si son 5 personas, pues son 10 metros cuadrados. Es grandecito, pero ahí aprovechas para hacerlo grandecito, pero a lo ancho, ¿no? Porque este tiene más o menos una profundidad de 1,20 y lo que haces es cubrir más área, porque aquí puedes hacer el platanal más gigante que quieras, ¿no? Entonces, 2 metros cúbicos por persona, completamente cerrado, o sea, el sistema tiene que ser completamente impermeable. Y bueno, entonces básicamente es, no sé si esta imagen se ve mejor. Aquí entra el agua negra, acá tengo un tubo de lodos. Aquí entran como los lodos más densos y a través de esto es un tubo donde las llantas están pegaditas, o sea, tienen que quedar súper apretadas. Entonces aquí se van a quedar los lodos más densos y aquí va a salir el agua más limpia. No requiere igual limpieza, las raíces alcanzan a meterse ahí, pues ya lo que se comen. Y se le puede dejar como un rebalse de emergencia. Pero en ese rebalse de emergencia tenemos que mandarlo a unos plátanos o a ver qué, o sea, de todos modos a contenerlo, ¿no? No mandarlo a cualquier lado. Y es eso, ¿no? Entonces tenemos las llantas, tenemos piedra grande para que me haga muchos espacios, piedra media, piedra chica, arena y 30 centímetros de tierra. Pero las llantas llenan todo el espacio. No, las llantas Solo es una un tubo. franja. Ajá. Un tubo aquí y todo lo demás, piedra grande. Entonces la piedra grande, la mayor cantidad de espacio, porque quiero la mayor cantidad de espacio para mi agua. Si lleno con piedras pequeñas, le voy a quitar espacio al agua. Entonces piedra grande y luego la vas sellando, ¿no? Como que le vas poniendo media entre grande y grande para ir haciendo huecos. Piedra más pequeña, la vas poniendo con por tamaños hasta que llegas a grava más fina, una capita de arena para que la tierra, tus 30 centímetros de tierra,
no se vayan a bajar. Ujú. Entonces, que eso era lo que yo quería hacer. Pero bueno, aquí, y este sí es pues paraguas negras. Entonces, ahí tienes tu super sistema productivo. Luego, pues, lo que son lagos también. Pues estas aguas también, si las llevamos por una buena cantidad de filtros, pero de estos que son más acuáticos de contención, podríamos pues llevarlas nuevamente a un lago, y en ese lago por supuesto poner plantas semiacuáticas, de esas que se entierran abajo pero están así completamente ¿No huele? flotantes. No huele. Esto ya lo tendrías que haber pasado, o sea, esto ya tendría que Sí. estar como muy... Pero las otras, las que con los plátanos y así, las que son como más... No, por ejemplo, ¿cómo le haría el círculo de bananos si el sol le pega si está oliendo es porque tienes que echar microorganismos o el sol le está pegando al agua, o sea, se está calentando, le está pegando directo al agua. Entonces, en ese caso es subir, pero no huele. Aquí había, además porque tenemos 30 centímetros de tierra. Entonces tenemos 30 centímetros, tenemos arena. Esto es un filtro de olor considerable, ¿no? A mí en el de allá, que es en mi casa, sí olía, entonces ahorita estamos también como viendo cómo hacerle, porque si se hincha, o sea, estaba, ahora después si quieren lo vemos, se ven están las piedritas, y si el agua sube, sí empieza a oler. El chiste es que el agua no esté arriba, no esté expuesta en ningún momento. Entonces aquí lo vamos a hacer que el agua no esté expuesta, que tenga una buena capita, más las plantas, entonces ya te hace todo un buffer. Y vamos a ver. No, esperemos que no. Sí, yo lo hubiera impermeabilizado, la verdad. Pero O sea, impermeabilizas lo de abajo. pero en este caso vamos a hacer una zanja de infiltración con plantas. Yo hubiera impermeabilizado porque yo quisiera que esas plantas se alimentaran de eso. Pero bueno, al final decidimos que no lo impermeabilizábamos. Pero solo impermeabilizas como el cajón, pues, Sí, ¿no? sí. No, en este dijimos que no lo impermeabilizábamos porque decían hacer una zanja, pero sí, claro, yo impermeabilizaría, ¿por qué? Porque estoy reteniendo, que eso es uno de nuestros grandes temas en la permacultura, retención de aguas, ¿no? O sea, que toda el agua que llega por lluvia la empiezo a retener en lagos, la empiezo a retener en zanjas de infiltración, la empiezo a infiltrar en mi terreno, ¿no? O sea, busco la forma de ralentizar ese paso del agua que igual va a salir, pero después de haber pasado lentamente, inclusive meses, por el terreno, porque estuvo acumulada en lagos, porque estuvo, ¿no? Entonces se va infiltrando, y también el bosque va infiltrando, va reteniendo y va infiltrando y va dando agua a más abajo, más lento, porque por pendiente toda esa humedad que hay en el bosque, pues va en algún punto a juntarse y en algún punto a hacer el nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente es el previo a una biopiscina, que es una biopiscina, pues es una imitación del lago, literal, de cómo funciona un lago, qué plantas hay en mi lago, pues lo mismo voy a hacer ahí. Entonces, usualmente los lagos, los mares tienen el manglar, tienen unas plantas alrededor que son las que le están purificando constantemente. Entonces tenemos plantas semiacuáticas en este punto, más acuáticas, inclusive que ya ni siquiera necesitan aire, flotantes. Entonces, las biopiscinas básicamente pues son libres de químicos, el agua no se cambia y no tienen tanto mantenimiento como o sea, tienen mantenimiento por supuesto, pero no tanto como el cloro, que tiene que ser, yo que sé, hasta 3 días, 4 días, yo no sé ni cada cuánto le tienen que poner cloro. Pero es fuerte el mantenimiento de las biopiscinas. Y pues también la biodiversidad aumenta. En Portugal hay una comunidad increíble que se llama Tamera. Esta comunidad hizo un lago grandísimo, hizo un trabajo de diseño hidrológico y lagos, y hay uno muy grande, y el ecosistema cambió por completo, o sea, es otro. Ya árboles, pájaros, era medio desértico.
y solo con traer el agua ya la biodiversidad, el nivel de humedad en el ambiente aumenta, todo se transforma impresionantemente. Tenemos piscinas de diferentes tipos, ¿no? Esto me interesa que lo escuche Paulina. Vamos a parar un momentito la presentación por el sonido. Pau, vamos a hablar sobre biopiscinas. Tenemos diferentes tipos de biopiscinas. Hay biopiscinas como top o biopiscinas que pueden ir siendo como que obviamente, o sea, cuando me refiero a top quiere decir que tu agua está transparente, cristalina, como una piscina normal. Pero esto requiere pues más nivel de tecnificación a nivel de filtros, ya les voy a explicar un poco más, o ultravioleta, luces ultravioleta, tanques, ¿no? Que van como llevando el agua a un nivel más transparente. Y luego pues unas que son más como laguitos, ¿no? Que hay plantitas, que el agua pues tal vez está un poquito más como con lodos, ¿no? Depende de lo que quieras, ¿no? Pues las de menos mantenimiento son las que se dan más orgánicamente, ¿no? Como con la naturaleza, pero pues hay gente que no le gusta eso. También luego podemos adaptar piscinas ya hechas, donde ponemos una cantidad de biofiltros alrededor y lo conectamos, ¿no? Entonces por aquí sale el agua de mi biopiscina, entra mi biofiltro, entra lentamente a mucha cantidad, a varias cámaras acá y luego sale a la piscina. Siempre las biopiscinas también necesitan usualmente una bombita solar, que no son nada costosas y son pues muy interesantes, porque saca tu agua de acá y te la lleva al filtro. Precisamente, vas. Y también está bueno sacar los lodos del centro, porque la idea es, a mí me gusta construirla que tenga como una pendiente hacia un punto donde preveo que va a haber una manguera que puede sacarme lodos que se pueden ir generando por las plantas y por todo esto. Y estas pues básicamente esto es llevar el filtro al lado, ¿no? Pero sí funcionan los dos. Pues eso, no, creo que les hablé un montón de carreta, quedó grabado todo para que lo veas después. Pues, pues gracias siempre a mis maestros, a las personas que me enseñaron esto hace años, y que muchas imágenes también de aquí son de sus presentaciones. Camilo de la Cuadra, mi maestro de biopiscinas, Isa García, y pues toda la gente de Colombia con la que estábamos haciendo la escuela. Y bueno, pues muchas de estas imágenes y enseñanzas son de esos. ¿Y esa presentación nos la pasas? Sí, claro. La idea es que la puedan tener, que la puedan compartir. Este es un tema súper importante, el conocimiento hay que compartirlo. Estudienla, y si la pueden compartir, compártanla. Nos dan las gracias energéticas, mandaban la presentación y Gracias. súper. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recesito de 15 minutos. Hacer una infiltración. El sistema que estamos usando es un biodigestor de Rotoplas. Ya es un sistema que llevan usando, pues no sé, como 10, 15, no sé, lleva un montón de tiempo. Este sistema, como les hablaba en la presentación, pues básicamente es a través de bacterias que filtran el agua que llega ahí. Algo que tiene súper interesante este biodigestor es que si ustedes ven este tubo que está acá encima y este que sale aquí, este tanque, ese es un tubo de sistema de limpieza automática, porque con todas estas cámaras habíamos hablado que siempre tienes lodos. Entonces usualmente tienes que llamar a un camión que se lleve esos lodos y que no sabemos qué hacen con ellos. Esperamos que obviamente los tratan pues muy bien y los integran a la tierra. Pero pues es un problema tener que llamar un camión, yo qué sé, cada 6 meses o cada año, cada 2 años, a que te saque tus lodos. En con presión de agua y con este tubo que va hasta acá, este tanque, nos va a sacar esos lodos que después se les aplica cal y se dejan ahí por, no sé, 6 meses o un año, cuando cuando quieras volver a sacar tus lodos, y luego ya eso lo puedes integrar al jardín.
Las aguas no salen pues 100%, o sea, no salen tan tratadas, ¿no? Entonces ellos sugieren hacer un sistema pues de infiltración. Aquí lo que vamos a hacer es eso, o lo que podríamos hacer adicional es hacer como una pequeña cámara sellada, como el sistema de plátanos, pero tal vez no tan grande, y pues como para tratarla un poco más. Aquí lo importante es como que nuestro sello de olores es una capa de tierra con arena que sea pues lo suficientemente considerable como para que no vaya a salir. Nosotros igual tenemos estas cámaras de evapotranspiración, que básicamente pues es solo 30 centímetros de tierra y unos 10 de arena, o sea 40 centímetros de sello. Ese sistema lo tenemos al lado del baño, así como este, o sea, completamente al lado, y no huele para nada. Y pues ahí se aprovecha mucho más el agua, o sea, va a estar más tiempo, lo cual pues va a ser mejor para las plantas. Aquí lo vamos a infiltrar, igual pues las raíces, pues la idea es que en algún momento lleguen como a esta parte del fondo, pero pues más que todo lo que va a hacer esta agua es irse. Yo calculo que por pendiente pues se va a ir infiltrando como hacia allá un poco. Entonces pues aquí también sería interesante pues sembrar un poco, aunque está pues bien profunda, ¿no? El agua se nos va a infiltrar a 50 centímetros, que fue lo que decidimos, ¿no? Pues vamos a ver cómo se aprovecha. Para mí siempre el mejor sistema de aprovechamiento es tratar de retener el agua. Pero pues aquí decidimos pues hacer la parte de la infiltración. Entonces, siempre para hacer la parte de la infiltración, algo muy importante es el tema del nivel, que todo nuestro sistema se mueve por nivel. Entonces siempre tenemos que ver el nivel donde va a estar nuestra salida de agua, el nivel donde recibe nuestro biodigestor, el nivel donde sale aquí, y pues aquí ya viene a esta parte. Aquí no queremos que el agua corra, lo que queremos es que salga un poco pareja por toda esta zona. Entonces lo que hicimos fue dejarlo a nivel hasta acá. Entonces, ¿cómo se sacan los niveles? Con la manguera. ¿Dónde tenemos manguera? La manguera ahí en la cartilla. Ah, está sin llenar. Bueno, Aquí está. estaba llenita, pero bueno. Esta manguera, ya les había explicado la vez pasada, pero varios la conocen. Sí. Pues manguera de nivel, aquí esto la llenamos de agüita, esto nos va a dar el nivel, ponemos un punto, por decir yo quiero saber cómo está este nivel aquí, entonces otra persona se va hasta allá con esta y va a poner la manguera donde va a ser la marca donde el agua ya le dé nivel. Entonces así sacamos esta es una línea guía para saber que ya de aquí al suelo teníamos 50 centímetros, de allá también y de allá también. Eso quiere decir que toda esta línea está completamente a nivel. Si fuéramos a hacer un filtro y quisiéramos mover el agua, entonces pensaríamos, ok, aquí me está entrando mi agua a 50 centímetros y aquí quiero que salga a 48, 47, ¿no? Entonces ese es el nivel que le doy para que va saliendo el agua. Aquí vamos entonces ahora mismo a hacer un trabajo comunitario en cadenita. Vamos a traer, ay pucha, tengo que traer más baldes. Vamos a traer esta grava que vamos a expandir en todo esto. Aquí pues solo van a ser como 10 centímetros de grava. Otro grupo va a perforar el tubo. Vamos a medir cuánto tubo necesitamos acá y vamos a perforar el tubo. ¿Eso es? Sí. Listo. Bueno, entonces para perforar el tubo vamos a medir esto. Préstame tu micrófono. Este es el tanque.